Qué alegría poder saludarlos en esta ocasión. Dios los bendiga. Estamos una vez más en el programa Punto de Reflexión, abordando otro tema más de la serie, el desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Notamos que el Nuevo Testamento es la base para conocer de primera mano cómo la iglesia, los apóstoles, los discípulos que se iban agregando a través de los distintos lugares cuando Pablo y otros varones de Dios se levantaron, hombres y mujeres predicando el Evangelio se extendía a muchas partes del mundo antiguo, de esa época. Hoy estamos conociendo de cómo se desarrolló entonces la iglesia del primer siglo. Y una de las situaciones que puso en peligro aparentemente y humanamente la vida de la iglesia fue la persecución política y religiosa de aquel momento. Sin embargo, la Biblia dice, y lo anticipó Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y se desarrolló de tal manera, en medio de la persecución, que un pensador de historia dice de la siguiente manera, que la sangre de los mártires era como regar la semilla del Evangelio, porque entre más mataban a los cristianos, más se difundía el mensaje de salvación. El Evangelio, el cristianismo a través de estos 20 inicios del siglo XXI no ha podido ser eliminado porque el Señor está presente y la iglesia sigue avanzando. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Gracias por su fina sintonía al programa Punto de Reflexión. Estamos abordando la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo. Para ello me acompaña el pastor Víctor Hugo Alas, Dios te bendiga, pastor Manuel Coronado. Ellos nos van a estar apoyando con este tema más de la serie que le hemos titulado La persecución de la iglesia. Bienvenidos. Gracias, es una bendición estar en esta hora y poder compartir este tema muy importante que tenemos que contextualizar y actualizar en esta nueva generación que estamos como iglesia. Bienvenido, hermano Manuel. Sí, gracias por la invitación. La palabra dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo y la iglesia no se detuvo a pesar de la persecución. Pero ¿por qué el cristianismo fue atacado políticamente? Entendemos que por el contexto histórico, Roma era quien tenía el poder en ese momento, con gran influencia helénica que era la cultura griega, muy influenciado en ese mundo donde Cristo predicó, donde los apóstoles predicaron. ¿Por qué la persecución política a un movimiento que se ha considerado llena de valores, que ayuda a la familia, que ayuda a un ciudadano para ser mejor dentro de la sociedad por asuntos de comportamiento y sumado a ellos, compañeros, la persecución religiosa? ¿Por qué siendo un movimiento de Dios? Muy bien, sí, la verdad que los líderes religiosos esperaban a un Mesías, ¿verdad? Que daba lugar a que ellos pensaran a los libertadores en el Antiguo Testamento. La forma de cómo Dios había usado a estos libertadores era como un perfil que ellos tenían de su Mesías. Sin embargo, cuando Jesús empezó a hablar, ¿verdad? Un libertador político. Un libertador político de amor al prójimo, ¿verdad? Porque ellos aún habían interpretado ese mandamiento del Señor de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ellos pensaban o interpretaban estos versos de la palabra del Señor, que debían amar al Señor, pero cuando se refería a amar a nuestro prójimo eran los de su misma nación. Sí, ves. Los otros que les provocaban opresión, esclavitud, debían de ser eliminados. Y con esas expectativas esperanzadoras ellos
esperaban al Mesías. Y cuando se presenta Jesús diciendo de que debemos orar por los enemigos, incluso humilde, ser sencillo. humildes, poner la otra mejilla, decían, este no es, ¿verdad? Y eso fue también ocasión de que ellos pensaran de que realmente Jesús no era su Mesías. Y el acabose para ellos fue la crucifixión. Exactamente. Ajá. Porque el Mesías no debía morir según las expectativas que ellos tenían. Los libertadores que ellos tuvieron en el Antiguo Testamento, pues nos recordamos nosotros que no, personas que liberaban, ¿verdad? Murieron mucho tiempo después, pero ellos venían, liberaban a su pueblo y de esa manera pues daban descanso, ¿verdad?, a la nación. En ese contexto tenemos que ir a Hechos capítulo 7, aquí la intervención del pastor Víctor Hugo, porque Esteban, que es considerado el primer mártir de la iglesia cristiana, defendió la causa y la razón por qué Jesucristo, Jesús de Nazaret, era el Mesías, en el contexto que hermano Manuel ya nos exponía. Ellos buscaban un libertador político y notamos que Jesucristo murió, pero Esteban menciona que él también resucitó. De las escrituras se hablaba acerca de un Mesías y que finalmente pues esas profecías se cumplirían en Jesucristo. En ese sentido, hermano Víctor Hugo, en Hechos capítulo 7 encontramos a Esteban que por defender la causa de Cristo y explicarle a los judíos que Jesús era el Mesías, finalmente lo mataron. Sí, realmente la historia de los hechos nos narra este primer mártir, que es uno de los que recordamos como cristianos hasta el día de hoy, y el contexto y las circunstancias que se dan, pues es esa misma discusión religiosa y política que Esteban tuvo con los líderes de su época, ¿verdad? Y hay un versículo ahí que dice que él los trata de personas duras, de personas de oídos cerrados, de personas que se habían cerrado a la religiosidad, de tal manera que no habían podido ver las evidencias del Mesías, del libertador, y esto les molestó de tal manera que pues a Esteban lo tuvieron que apedrear, ¿verdad? Entonces el primer mártir fue por causa de defender las evidencias que estaban palpables, pero que estos religiosos no podían ver, por los mismos intereses políticos y religiosos de su época, ¿verdad? De hecho, en los registros de los evangelios, los líderes religiosos, mírenme la mano, pagaron dinero para Testigos falsos. Para testigos falsos, de que se robaron el cuerpo de Cristo. Es bueno narrar esa parte, hermano, por aquellos que los estamos poniendo en perspectiva para entender por qué hubo persecución religiosa, y luego vamos a hablar que hubo también persecución política para el pueblo cristiano. Pero en ese sentido, hermano, queremos ahondar un poquito más con relación a esta parte. Sí, la misma religión, ¿verdad? Que debía de ser un instrumento para poder, como ya lo decían ustedes, educar a la familia, sembrar valores en la familia. Prácticamente la religión vino a ser como una fuente de negocio, y ellos no querían perder ese negocio, ¿verdad?, que ellos obtenían a través de la adoración genuina, ¿verdad?, de muchos judíos que venían, muchas personas que aunque no eran judíos, pero eran devotos, ¿verdad?, al judaísmo, venían y hacían grandes peregrinajes, ¿verdad?, para venir a Jerusalén y adorar al Señor. Y cuando Jesús se presenta y ve que Él, por decirlo así, les está ganando, ¿verdad?, de ese negocio, ellos dicen, tenemos que eliminarlo, ¿verdad?, porque si no lo eliminamos, el negocio se nos va a ir de las manos. Es lo mismo que pasa el día de hoy, ¿verdad?, que prácticamente, tristemente debemos decirlo, ¿verdad?, que muchas personas inescrupulosas se están aprovechando, ¿verdad?, de la religión para hacer negocio prácticamente, ¿verdad? Sí. De hecho, Anás y Caifás eran los líderes fuertes, eran sumos sacerdotes de una influencia tremenda. Ellos prácticamente llevaron a la muerte y a la sentencia del Señor Jesucristo por la forma como el Señor presentaba el reino de Dios. Al final sabemos que ellos pagaron para que dijeran algunos testigos, ¿verdad?, que habían robado el cuerpo del Señor,
y que esa historia de la resurrección finalmente era una mentira. Esteban, que es lo que estamos ahora hablando del primer mártir de la iglesia, resulta que él expone desde la historia de Israel y cómo en Jesucristo se cumplían esas profecías. Y lo voy a leer literalmente porque encontramos en Hechos capítulo 7, versículo 55, las últimas palabras de este primer mártir de la iglesia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Notamos ahí cómo los líderes religiosos arremetieron contra Esteban y finalmente lo mataron, porque el argumento de Esteban no se alineaba a la ideología de la religión de esa época. Y él mismo les dice ahí también lo que decía el pastor Víctor Hugo, ¿verdad? Dice en el versículo 51, dice: pero ustedes, dice, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos, dice, y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no maltrataron los antepasados de ustedes? Ellos mataron a quienes habían hablado de la venida de aquel que es justo, y ahora que este justo ya ha venido, ustedes lo traicionaron y lo mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de los ángeles, no la obedecen. Sí, duros. Pues es duro, sí. Algo que debemos de notar también es que el dominio de las escrituras de Esteban, ¿verdad? Cómo le dio una cátedra, ¿verdad? De toda la historia del plan salvífico de Dios. Y un predicador decía que Esteban, viendo ya los ánimos de los líderes religiosos que ya estaban dispuestos a asesinarlo, tuvo que apresurar el sermón, ¿verdad? Porque no le quedaba mucho tiempo. Y lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo que es el poder, la avaricia, sí. Eso que nosotros no podemos ver como seres humanos porque es algo que está adentro, pero se estaba manifestando, ¿verdad? En las ansias que tenían ellos de asesinarlo. Sí. Y lo curioso es que entre más era perseguida la iglesia, Pastor Víctor Hugo, más crecía la obra de Dios. Pareciera que en medio de la persecución se iba a detener. Y lo que hizo fue que muchos cristianos se esparcieron en muchos lugares aledaños a los lugares donde vivían, y la palabra de Dios crecía en medio de la persecución. Sí, y esa es una de las cuestiones que contradecían a los intereses de los religiosos y los políticos en esa época, ¿verdad? Aparentemente la muerte de Esteban o ese apedreamiento de Esteban iba a causar temor, o iba a causar de alguna manera detener este movimiento del cristianismo, ¿verdad? La realidad es que me llama la atención porque cuando Esteban les habla de todo este contexto histórico acerca del Mesías, estos hombres dicen que se enfurecieron y crujían los dientes de ira, de enojo, ¿verdad? Y cuando más se han pues levantado contra el cristianismo, cuando más ira y furia ha habido de parte de los poderes políticos y aún religiosos, la iglesia, el cristianismo ha avanzado, ¿verdad? Entonces, hasta el día de hoy, pues, es evidencia que la persecución o que la muerte de algunos mártires no ha sido ocasión de detener el cristianismo, sino al contrario, lo ha impulsado más a diferentes naciones, a diferentes pueblos. Y el asunto es que los cristianos, hermano Manuel, directamente le decía a los judíos: ustedes mataron al santo, al justo, o sea, no se andaban por las ramas. No. Directamente el mensaje de ellos para los judíos religiosos era: ustedes mataron al santo. Pero luego la argumentación es que él resucitó, y Pablo en las cartas, como lo notamos en el Nuevo Testamento, la resurrección se convirtió en una doctrina básica hasta la fecha, hermano Manuel. Ellos no podían negar
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabían que la columna vertebral, como el mismo Jesús lo había dicho, declarado, y era el mensaje de la iglesia, que la columna vertebral es la resurrección. Sí. Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Sin resurrección No hay cristianismo. no hay evangelio. Entonces, en vano se predica el evangelio. Así que el tema central es la resurrección. Si los líderes religiosos querían terminar con este tema, pues lo único que tenían que hacer era fácilmente, ¿verdad?, exponer el cuerpo físico de Jesús, pero no lo encontraron. Entonces, ¿verdad? mejor pagaron. Entonces Listo. pagaron. Y como estamos hablando, lo que ellos querían es seguir con ese negocio, Sí. ¿verdad? Con llenar sus bolsillos, y no importaba si en el camino tenían que eliminar a alguien. Ellos mismos lo dijeron, ¿verdad? Es mejor que muera solo una persona y no que mueran bastantes personas, ¿verdad? Con uno es suficiente y se termina esto. Qué razonamiento tan tremendo. Así eran de crueles religiosamente, pero quédese con nosotros porque en el siguiente segmento vamos a enlazar también cómo la persecución política, avalando las ideologías de estos líderes religiosos que se habían propuesto eliminar el cristianismo. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Qué gusto saludarlos en este segmento. La pregunta es la siguiente. En la Biblia notamos que Pablo tuvo un Timoteo, Moisés a un Josué, Elías a un Eliseo. ¿Por qué la importancia, Pastor Moy, de hacer las transiciones correctas con los discípulos correctos para que la obra de Dios continúe o un proyecto de Dios? La transición se lleva a cabo de maestro a discípulo. Por eso la instancia nos ofrece ver las consideraciones de que siempre hubo un mayor y un menor, no por asuntos de jerarquía. No, la iglesia no maneja en ese tipo de concepto la jerarquía. Todos somos iguales, hay un solo Señor. Pero este es el caso. Jesús mismo nos ilustró. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Es necesario que un mayor enseñe a un menor para que las generaciones vayan en continuidad y puedan desarrollarse los proyectos que Dios quiere. Helo ahí porque aparecen un Pablo y un Timoteo, un Moisés y un Josué, un Elías y un Eliseo. Pastor Moy, quiere decir que tenemos que reproducirnos en otros. Si es un músico, este músico debiera de reproducirse en otro. Los pastores somos llamados a equipar a otros que están sintiendo el llamado de Dios y motivarlos para que estudien teología, formarlos para que se alineen también a la voluntad de Dios. ¿Significa reproducirnos? Ese es el fin, al grado que la Escritura habla aún al género femenino, mostrándoles: las ancianas tomen a las jóvenes y enséñenles. Sí. El punto está en que ha de haber una delegación de responsabilidades después de haber enseñado. Tú me ves, tú me imitas y yo te responsabilizo. Así que pasemos la estafeta y que podamos avanzar en el reino de Dios. En un mundo lleno de preguntas, en medio de la incertidumbre y la búsqueda de respuestas, llega un segmento que ilumina el camino de la verdad. Porque a la luz de la Escritura, las respuestas siempre estarán al alcance. Esto es Preguntas y Respuestas. Dios los bendiga. Bienvenidos al programa Punto de Reflexión. Estamos con los pastores Manuel Coronado, Víctor Hugo Alas en el desarrollo del tema La Iglesia Perseguida, pues en un tema que seguimos ahondando como parte de la serie El desarrollo de la Iglesia en el primer siglo, tomando de base el libro de los Hechos. Este libro es bien fascinante porque Lucas nos cuenta cómo se inauguró la iglesia en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Fueron llenos del poder y a partir de ahí la iglesia se va desarrollando. Pero un aspecto importante
fue la persecución. Y aquí viene la persecución política, compañeros. Porque los religiosos no podían dar muerte, porque ellos tenían autoridad en la sinagoga. Tenían autoridad hasta cierto punto. Pero la pena de muerte necesitaban, por contexto histórico, necesitaban el aval de las autoridades romanas. ¿Podemos ahondar un poquito acerca de ello? Sí, ellos definitivamente como nación pues tenían normas, tenían leyes que como una nación en prácticamente conquistado, ¿verdad? Debían acatar los mandatos del Imperio Romano. Estaban subordinados a Roma. Subordinados a Roma, y una de las leyes era esa, ¿verdad? Que ellos no podían ejecutar a nadie, ¿verdad? No podían, ¿verdad? Era una ley. Y de hecho, por ejemplo, habían autoridades romanas. Esto lo encontramos en los evangelios. Algunas autoridades dijeron, si es con relación a su religión, júzguenlo ustedes. Pero notamos que los religiosos querían pena de muerte. Por eso la gran historia de Poncio Pilato, de Herodes, y que finalmente en una fiesta, es que los líderes religiosos eran bien astutos. Como dijo mi hermano Manuel, de una u otra forma ellos querían eliminar al opositor, en este caso Jesucristo, y manipulaban masas. O sea, no un grupito de 10, no. Tenían una influencia religiosa tremenda, de tal manera que manipulaban aún los procesos en cuanto a juicio. Ellos contrataban, ¿verdad?, testigos falsos para decir que hablaban contra Moisés, que era un baluarte en la tradición de los judíos. O sea, manipulaban, pero lo que no podían hacer, Pastor Víctor Hugo, era decir, vamos a sentenciar pena de muerte. Eso no les era permitido. Sí, es que en el contexto, como decía Marvin, en el contexto político necesitaban el aval de Roma porque estaban subyugados a ellos, ¿verdad? Sin embargo, en la historia, por ejemplo, si volvemos a Esteban, hablamos de que fue apedreado y muerto, ¿verdad? Pero tenía un aval religioso, ¿verdad? Porque acordate que la acusación que algunos usaban para este tipo de asesinato era la blasfemia, ¿verdad? Como el caso cuando llevaron a la mujer que fue hallada en pecado delante de Jesús y que debía ser apedreada, ¿verdad? La ley de Moisés les avalaba en algún momento religioso llevar a la muerte o castigar con muerte a algunas personas. Pero en cuanto a acusaciones políticas o acusaciones más graves, tenían que ir ante Roma para que ellos dieran el aval y la sentencia, ¿verdad? Que fue el caso que pasó con Jesús, porque en él pues trataron de acusarle a través de blasfemia o de otras acusaciones, pero no le pudieron condenar a muerte hasta que Pilatos pues dio el aval, ¿verdad? En Hechos capítulo 8 encontramos a otro personaje tremendo, fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, que era un maestro de renombre en esa época. Me refiero a Saulo de Tarso. En Hechos capítulo 8, imagínense ustedes que en el capítulo 7, versículo 58, ya se nota la presencia de un joven presenciando la sentencia a un siervo de Dios, Esteban. Dice así claramente: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él estuvo presente en la muerte de Esteban, siendo apedreado como un cristiano. Así que Saulo de Tarso, siendo judío, fariseo de fariseos, practicando la religión del judaísmo, entra también a perseguir a los cristianos. Capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice así la Biblia: y Saulo consentía en su muerte, en la de Esteban, ¿verdad? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y era un religioso. Hablemos un poco acerca de este personaje. Sí, Saulo era un fiel, ¿verdad?, devoto al judaísmo. Y es una persona que, según el currículum que vemos de él, ¿verdad?, es que era una persona muy preparada, celoso, ¿verdad?, de su religión. Y según él, lo que estaba haciendo era lo correcto, ¿verdad? Según él, ¿verdad? Según él. Pero
hasta que tuvo el encuentro con Jesucristo camino a Damasco, él se dio cuenta que a quien estaba persiguiendo realmente no era a la gente, es decir, a las personas que profesaban la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino al mismo Jesucristo. Dice, Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigue? Le dice, ¿verdad? Eso lo encontramos en Hechos capítulo 9. Exactamente, ¿por qué me persigue? Le dice. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dice, ¿verdad? Uno como iglesia piensa, ¿verdad?, que a mí me están haciendo daño, que soy yo el que estoy pasando estas aflicciones, pero realmente a quien persigue, cuando una persona está tratando de hacer daño al cristianismo, no es a uno, es al mismo Cristo Jesús, ¿verdad?, que es la iglesia. Y notamos acá también, Pastor Víctor Hugo, la acción de Saulo, porque iba casa por casa. O sea, él estaba en la misión de eliminar ese movimiento, de tal manera que en Hechos 9, que ya lo mencionaba mi hermano, donde tuvo la experiencia con el mismo Jesucristo, el Cristo glorioso, el Cristo resucitado, también se encaminaba a Damasco con cartas de los sacerdotes que le daban la autoridad religiosa para seguir persiguiendo. Y en estos versículos que acabamos de leer, Pastor Víctor Hugo dice que este hombre iba casa por casa y metía a los cristianos a la cárcel. Sí, realmente vemos en este inicio la persecución contra el cristianismo, que no estaba de alguna manera representado como una religión en ese entonces, ¿verdad?, porque eran a los seguidores de Jesús, a los apóstoles que perseguían. Sin embargo, Saulo se levanta más bien con una furia religiosa, ¿verdad? Un celo religioso. Un celo religioso. Y teniendo, como decía, por las cartas y el aval de su religión, ¿verdad? El aval tal vez político, porque estaban aliados también con Roma, ¿verdad? Roma les daba la autoridad y había un acuerdo, y Saulo tenía las credenciales para llegar a las casas y tomar a estas personas que proclamaban pues ser seguidores de Jesús, ¿verdad? No se estaba, digamos, literalmente persiguiendo la religión como el cristianismo, sino a los seguidores de Jesús. Sí. Y tomaba a estas personas que eran llevadas a la cárcel y seguramente para ser juzgadas y condenadas, ¿verdad?, que era el objetivo de Saulo, ¿verdad? En ese sentido queremos hacer el primer punto de reflexión, y tiene que ver con la religión y el cristianismo. La religión mata, hermano. El cristianismo humaniza, porque en este sentido vemos que por los intereses de la religión hacían cualquier esfuerzo para eliminar todo movimiento que se levantara ajeno a las creencias de ellos. Entonces notamos que ahora hay libertad de culto en Guatemala, pero ¿qué podemos decir en cuanto al punto de reflexión, hermano, en cuanto a la religión y el cristianismo? ¿Cómo hacer la diferencia? Porque aquí notamos religiosidad en esta gente, en Saulo, pero por otro lado notamos gente que creía en Cristo, que resucitó, que Él es el Mesías, y que finalmente estaban dispuestos a morir por la causa de Él. Sí, la realidad es que la religión le dice a uno que cumpliendo ciertas normas, ciertas ceremonias, uno puede acercarse al Señor, ¿verdad? Pero en este caso, cuando Saulo se encuentra con nuestro Señor Jesucristo, se da cuenta de que la única manera, ¿verdad?, que podemos tener nosotros paz en nuestro corazón, salvación y el perdón de nuestros pecados, es no a través de normas, ceremonias, sino que Jesús mismo le está diciendo: soy yo, el que siempre has andado buscando, ¿verdad?, por mucho tiempo. Aquí estoy, ¿verdad? Y lo que él pensaba de que era una farsa, ¿verdad?, que era una mentira, era un invento humano, resultó que para él era la salvación misma, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, que al mismo que ellos habían crucificado, en el mismo personaje en el cual ellos habían esperado, ¿verdad?, depositado sus esperanzas, estaba muerto, él ahora estaba vivo. ¿Verdad? Porque el hecho de que se le haya presentado a Jesús nuevamente, dice: mira, no estoy muerto, como ustedes pensaban. La evidencia. Estoy vivo, y aquí estoy, ¿verdad? Las esperanzas mesiánicas se han cumplido en mi persona, y desde ese momento
Pablo fue impactado, ¿verdad? Sí. Por nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, Pastor Víctor Hugo, en las iglesias o en la religión hay normas, estándares, pero no es suficiente solo llenar los estándares para encontrar salvación, porque aquí el punto para la gente es ¿y cómo me salvo? Hay más de 1000 religiones en el desarrollo de la historia de la humanidad. Aquí en América los mayas tenían una forma también de adorar, el politeísmo, muchos dioses, pero la gente preguntará entonces, ¿cómo salvarme? ¿Cómo llegar a Dios? Ya que la religión o las religiones enseñan normas, estándares, y una vez que se hacen, se supone que hay salvación. Pero ¿cómo se salva la gente? Sí, y esa es una de las crisis actuales en la humanidad. La pregunta, ¿verdad?, de todo el mundo es ¿qué religión es la verdadera? ¿Cuál es la que me lleva a la salvación? Y es una cuestión de que no está en la religión la respuesta, ni que haya una religión la que salva, sino lo hemos dicho y la Biblia lo proclama siempre, ¿verdad? No hay salvación, en ningún otro hay salvación, sino en Jesucristo nada más, ¿verdad? A Él se le dio la potestad. Entonces, no es la religión, sin embargo, como decías, la pregunta es si seguir un lineamiento de normas es suficiente o es lo necesario. La Biblia no se basa en seguir esos lineamientos, sino en la persona de Jesús, en una confesión y en profesar el nombre de Cristo. Sí. Entonces, no es la religión, como lo dice por ahí un canto de hermano Aníbal Marroquín, ¿verdad? Que me ha gustado bastante, ¿verdad? Sino es Jesucristo la salvación. Solamente Jesús, dice nuestro hermano Aníbal Marroquín. La Biblia dice, Jesús mismo en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es Jesucristo. Amén. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto es Cápsulas de Reflexión. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gusto nuevamente estar compartiendo acá y hoy pues estamos en este tiempo de reflexión. El tema es la persecución de la iglesia y precisamente el término iglesia inicia con la declaración, la confesión de Jesús y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta aseveración de Jesús pues fue y sigue siendo una realidad hasta el día de hoy, porque la iglesia de Jesucristo, aún en medio de las aflicciones, de las pruebas y de la misma persecución, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, la iglesia no se detiene. De hecho, hay un corito que habla acerca de eso, ¿verdad? Que a pesar de las pruebas y las dificultades, la iglesia debe seguir adelante. Después de la muerte de Cristo Jesús, y sabemos nosotros de que las declaraciones de Jesús fueron de gran impacto, especialmente para el liderazgo religioso de su tiempo, que estaba en oposición al mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo que estaba siendo establecido acá en la tierra. Ellos esperaban a un Mesías totalmente desde otra perspectiva, desde un ambiente político, donde el reinado de Jesucristo, pues prácticamente esperaban ellos que derrocara al imperio romano. No fue así. Las esperanzas que los judíos esperaban de su Mesías era de que él estableciera un reino terrenal, pero no fue así. Por eso ellos declaraban a Jesús como un falso maestro, como un impostor de su Mesías esperado. Y lo que no sabían ellos era de que su Mesías había resucitado. No lo quisieron aceptar, pero la realidad es esa. Las declaraciones de Jesús se hicieron una realidad cuando él dijo de que el Hijo del Hombre iba a sufrir en manos de los líderes religiosos, de las autoridades romanas, pero que al tercer día él se iba a levantar. Y de hecho así fue. Al tercer día nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y de hecho ese fue el tema de la razón, ¿verdad?, que tuvieron los líderes religiosos para desatar esa persecución
terrible en contra de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, y hasta el día de hoy pues sufrimos, ¿verdad? Tal vez aquí en nuestro contexto chapín no sufrimos persecución, quizás de otra manera, pero en otros países sí sufren persecución hasta la misma muerte. Que el Señor nos ayude a mantenernos fieles al llamado que el Señor nos ha hecho. Descubre, aprende, explora, sumérgete. Esto fue Cápsulas de Reflexión. Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en el programa Punto de Reflexión. Bienvenidos todos aquellos que se están integrando, los que están bien activos en la sintonía del desarrollo del tema. Pues vamos a refrescar un poquito ahí a quienes están integrando. Estamos hablando de la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo, basado en el libro de los Hechos, y estamos particularmente hablando acerca de la iglesia perseguida. En el capítulo 4 de Hechos encontramos a Pedro y Juan, dos baluartes, dos pilares de la iglesia cristiana, fueron perseguidos. Fíjense que por predicar un mensaje, en el versículo 1 y 2, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese era el tema central, compañeros. El tema en debate es: ¿Jesús de Nazaret resucitó o no resucitó? Y el mensaje de los cristianos era que Jesucristo había resucitado, tal como lo encontramos en los evangelios. Los religiosos no lo creían, manipularon el mensaje de los cristianos y trataban a toda costa de callar las bocas. Pero estos dos siervos de Dios, en el versículo 20 de Hechos capítulo 4, dicen claramente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pregunto, hermano Manuel, Pedro y Juan vieron a Jesucristo resucitado de tal manera que eso los impulsaba a predicar con denuedo ese mensaje. La verdad que nadie moriría por una mentira, ¿verdad? Como dice un escritor, John Stott, ¿verdad? En Cristianismo Básico. Y está bien, ¿verdad? Uno, ¿verdad? O dos hasta lo más. Ajá. Pero ya miles de personas predicando una mentira y queriendo morir por una mentira, eso está, no es coherente, dice él en su libro Cristianismo Básico. Entonces, si ellos sabían de que Jesús había resucitado y lo afirmaban y estaban dispuestos a dar su vida, era porque realmente ellos no estaban locos, no estaban siendo alucinados como muchos pensaban, sino que ellos estaban convencidos de que Jesucristo realmente había resucitado. Hermano Víctor Hugo, en el versículo 21 menciona la palabra: ellos entonces les amenazaron y les soltaron, los religiosos, no hallando ningún modo de castigarles, porque no había una razón por qué castigarlos. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y lo que pasa es que, Víctor Hugo, aparte de la persecución, la gente miraba milagros en los apóstoles y el pueblo respaldaba a los apóstoles, a los discípulos y a los cristianos, contrastando las amenazas de estos líderes que decían que hay que callarlos porque todo el pueblo apoya a los cristianos. Sí, y una de las realidades que se ve en las persecuciones que ha habido contra el cristianismo, hermano Marvin, es que realmente no hay ninguna acusación justificable para que un cristiano o el movimiento del cristianismo sea, digamos, castigado con muerte o con algún tipo de castigo, porque el mismo movimiento del cristianismo ha causado bien, ha causado beneficio a la sociedad, a la humanidad. Y en este caso, lo que mencionabas, pues había sucedido un milagro, contextualizando ahí por qué estaban molestos contra Pedro y Juan. Estos hombres les amenazaron y no hallaban causa para castigarles porque lo que habían hecho era un bien, ¿verdad? Y el pueblo los respaldaba. Y el pueblo pues estaba respaldando y estaba pues de alguna manera agradecido. Entonces el cristianismo no ha causado ningún mal, ningún daño, sin embargo es perseguido, pero es perseguido de una manera injusta, pues de una manera que no tiene un respaldo, digámoslo así, lógico para castigar a alguien
que causa bien, ¿verdad? Y en los siglos, pues esa ha sido lastimosamente la realidad. El cristianismo ha sido perseguido, los cristianos, aun cuando han llegado a las sociedades, a las culturas, Sí. ha causado un beneficio en muchas maneras, ¿verdad? Entonces, la persecución se ha dado contra un movimiento que ha traído, pues, al final beneficios. Bueno, ha traído libertad y ha traído salvación a la humanidad. Sin embargo, pues, se han levantado siempre poderes políticos religiosos que no estén de acuerdo, que no están de alguna manera aprobando este movimiento. Sí. Y a través de los siglos, compañeros, por historia sabemos de que el cristianismo fue manipulado cuando se oficializó, ahí con Constantino. En el siglo Vino III. la tranquilidad, vino la paz política, cesó la persecución con Constantino en el año 313 después de Cristo. Se oficializó el cristianismo y muchos por complacer al emperador se convirtieron, pero no en forma genuina. Entonces, la iglesia a partir del siglo V, finales del siglo V, inicios del siglo VI, encontramos que la iglesia cristiana fue manipulada. Y volvemos a lo mismo. Volvió a ser una religión. Sí. Una religión más. No el judaísmo, sino dentro del cristianismo surgen líderes que en vez de dar libertad espiritual, lo que vino es a esclavizar con normas, y todo aquel que no se sometía a las normas oficiales también asimilaron esta misma postura, hermano Manuel, de tal manera que en la Reforma Protestante vino una libertad religiosa, o sea, 1000 años donde se implementaron normas y que ellos asimilaron la misma postura de los líderes del judaísmo, pero que finalmente la Reforma otra vez vino a afianzarnos y a darnos el mensaje original de lo que ahora estamos hablando con relación a la libertad que se encuentra en Cristo. Sí, y ahora que este año, ¿verdad? Que estamos celebrando también los 400 años del nacimiento de uno de los promotores, ¿verdad? De los amigos de este movimiento de los amigos o cuáqueros, como se les llama. Hablamos de un hombre también de que estaba cansado, ¿verdad? De la religión. De la religión. Encontraba que los que estaban al frente de la iglesia, los sacerdotes, las predicaciones no eran consecuentes, ¿verdad? Con su predicación. Y él estaba cansado de todo eso, se alejó y un día dice que él fue tocado por el Espíritu de Dios y oyó una voz que le dijo, uno hay, ¿verdad? Uno hay que puede entender tu condición y tu situación, sí, ¿verdad? Espiritual, y ese es Jesucristo. Dice que cuando él oyó esa frase, ¿verdad? Del Espíritu del Señor, dice que su corazón saltó de alegría. Y desde ese tiempo él empezó a predicar la escritura, a volver, ¿verdad? A los principios de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él prácticamente el movimiento de los amigos rechazó, ¿verdad? La toma de las armas. Sí, sí. La violencia. Los ritos. Sí, rechazó la esclavitud. Cosa que encontramos ahí, estaba leyendo en el Hechos 16, ¿verdad? Hay una mujer que había sido poseída por el espíritu de adivinación, y cuando se encuentra con Pablo y Silas, que escuchan ellos, ¿verdad? Sí. Cuando están predicando, ella les dice, escuchen a estos, porque estos son siervos del Dios Altísimo. Sí, sí. Y molestándoles a Pablo, dice, y a Silas, dice que él vino y expulsó a ese demonio, a esa muchacha, y esta muchacha quedó libre, porque para eso apareció Jesucristo, ¿verdad? Para traer libertad. Sí. Pero a estos hombres se les estaba viendo el negocio, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El cristianismo vino para eso, ¿verdad? Y lo mismo pasó en Éfeso con Diana, porque ellos vendían templecillos de la diosa Diana, que era venerada en toda Asia, según lo expone Lucas también en el libro de los Hechos. Del personaje que está hablando mi hermano es Jorge Fox. Él iba a la iglesia anglicana y resulta que en la historia de los cuáqueros, cuando él sale de esa iglesia, hermano, ¿sabes? Y Víctor Hugo también, que echarse las cervecitas iban después. O sea que no era coherente. No era coherente el asunto de que iban a la iglesia y después iban a echar las cervezas. Por eso es que había ese vacío en este hombre llamado Jorge Fox, y que finalmente escucha la voz de Jesucristo
y qué movimiento tremendo nos trajo, de tal manera que la iglesia, amigos, es muy reconocida a nivel mundial, y en Guatemala nos vino en 1902 un movimiento que nos trajo y nos devolvió la palabra de Dios como punto de partida en cuanto a la fe y la práctica de un cristiano. Sí, y lo que mencionaba Manuel, ¿verdad? Y lo mencionabas hace un momento, también se dio ese problema del sincretismo religioso, Sí. la religión y política que se mezcló después del siglo III, que vino prácticamente a esclavizar, como lo decías vos, por varios siglos, pues la religión se volvió una esclavitud para muchas personas. Y lo conocemos en el contexto de que no había libertad de expresión, no había libertad de conocimiento, y la gente vivió en una ignorancia, y de alguna manera pues hubo persecución dentro de la misma religión cristiana, llamémosla en ese entonces, ¿verdad? Porque aquel que se salía de alguna norma era castigado aún con pena de muerte dentro del cristianismo, ¿verdad? Y hay que verlo así en la historia, pues se ve esa triste faceta, pues fue cuando hubo esa mezcla y se perdió la doctrina pura de los apóstoles, como habla Hechos, ¿verdad? Entonces hubo alguna persecución, y luego también lo que mencionabas con los reformadores, Fox y Martín Lutero, también comenzó otra persecución dentro de la línea del cristianismo, que es lo que estábamos viendo en Hechos con Esteban y Pablo, Sí, ¿verdad? la Pues misma sí, actitud. La misma actitud, la misma molestia religiosa entre ellos, porque estos que habían salido, como decimos, del movimiento de la religión tradicional al protestantismo, como le llamamos, fueron perseguidos por esta religión que tenía pues un dominio, muchos ¿verdad? murieron. Y muchos murieron. Entonces es bien triste porque ver que hubo persecución dentro del movimiento del cristianismo entre ellos mismos, diría la historia, ¿verdad? No tiene, digamos, una lógica como lo mencionábamos, pero siempre ha habido una causa, la causa que ha sido ese ardor religioso o ese poder, ¿verdad?, que la gente quiere mantener subyugada a la gente. Por eso es que la palabra de Dios es clave para liberarnos de toda esclavitud religiosa, y por eso Dios ha levantado hombres y mujeres con ese sentido de interpretar correctamente las Escrituras, porque vivir bajo la libertad de Jesucristo es glorioso. La religión esclaviza, pero Jesucristo nos hace libres. Difundimos la verdad de Cristo. Amigos TV. Muy contento de estar en el programa Punto de Reflexión. Estamos en el segmento final de este programa, hablando acerca de la iglesia perseguida como parte de la serie El desarrollo de la iglesia en el primer siglo, basado en el libro de los Hechos. Encontramos en Hechos capítulo 16 otro segmento, otra faceta del cristianismo, que dos grandes siervos de Dios, Pablo y Silas, por predicar a Jesucristo, los encontramos en una cárcel, pero encontramos también eventos sobrenaturales de cómo Dios los respaldó por ser sus siervos, y al final encontramos que el carcelero, el que estaba cuidándolos a ellos y todos los reos, todos los privados de libertad, de manera sobrenatural Dios actuó, y aquel carcelero con toda su familia se convirtió a Jesucristo, quien predicaba Pablo y Silas. Sí, el punto que me hace reflexionar ahí, hermano Marvin, es que como en medio de la persecución, en medio de tanta, digamos, muerte que se vio durante los primeros siglos del cristianismo, Pablo y Silas en esta historia nos narra cómo aún dentro de la cárcel no dejaron de proclamar la salvación. Y lo dice también todo el libro de Hechos. Si miramos hasta los primeros capítulos, dice que cuando eran perseguidos y esparcidos, ellos iban predicando a Jesús siempre, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que las persecuciones no callaron al pueblo de Dios, a la iglesia, al cristianismo, para seguir proclamando a quienes necesitaban la luz del evangelio, ¿verdad? Y es hasta el día de hoy lo mismo, ¿verdad? Mientras haya persecución, siempre el cristianismo, siempre la iglesia va a predicar aún en el contexto difícil que esté viviendo. Ellos físicamente estaban presos, y Pablo acuña esa frase: mas la palabra de Dios no está presa. Pues sí, y algo que es notable es que el evangelio trae libertad independientemente en el lugar donde uno se encuentre. Vemos a estos hombres que estaban en una cárcel, y en esa cárcel dice que ellos cantaban
alabanzas e himnos, y los presos los escuchaban. Y era un impacto fuerte para ellos, porque el Evangelio, la libertad que ofrece el Evangelio no lo puede detener los barrotes, ¿verdad? de una cárcel, las condiciones físicas, ¿verdad? De un ambiente no lo puede detener. Así que uno nota la diferencia, especialmente cuando yo he compartido con los hermanos acá, que cuando uno visita la cárcel, se nota la diferencia, ¿verdad? De los seguidores de Jesús, de los que creen en Jesús, la forma de expresarse, de manifestarse, de la bondad, la misericordia y el amor, el perdón que ellos han recibido de parte del Señor, ¿verdad? Y que estando ahí, pues ciertamente ellos dicen, yo estoy aquí porque justamente, ¿verdad? En el caso de Pablo y Silas, ellos no están ahí justamente. Ellos están ahí por una causa injusta, ¿verdad? Porque ellos están proclamando un mensaje que trae principios y valores y un mensaje de esperanza y de libertad. En este sentido, pues recordamos el rostro de Esteban, ¿verdad? Cuando está muriendo, dice que la gente vio en Esteban como el rostro de un ángel, ¿verdad? Paz. Radiante. Paz. También miramos a muchos de los primeros mártires de los cuáqueros. Estaba recordando a 3 de ellos y una mujer, especialmente María Dyer. No sé si ustedes han leído de ella. Pero ellos fueron a predicar a Estados Unidos en un lugar, dice, donde era prohibido. Y aquel que predicara el evangelio prácticamente era su sentencia de muerte. Y dice que estos 2 hombres y esta mujer prácticamente los encontraron predicando el evangelio, los arrestaron y les emitieron la sentencia y a la muerte. Pero a María Dyer, por ser mujer, le dieron una oportunidad. Ejecutaron a estos 2 hombres. Y dice que el verdugo, cuando regresó a la casa, dice, ¿verdad? Dice que le dijo a la mamá, dice, mamá le dijo, hemos estado matando al pueblo de Dios, dice. De aquí en adelante, dice, yo ya no voy a ceñir la espada, le dijo. Estaba muy triste porque vio a estos hombres morir con rostros radiantes. Y resulta que la historia dice que María Dyer le dijeron que se fuera, la desterraron a Massachusetts. Y esta mujer al año siguiente dice que volvió a regresar a predicar a ese lugar que había sido prohibido. Y la volvieron a arrestar y le dijeron que ya no predicara, que si ella se iba de ahí le daban la vida. La oportunidad, sí. Y las palabras de ella fue, yo he recibido el llamado del Señor y en esa orden pues yo no voy a desistir. Es decir, yo aquí voy a morir, ¿verdad? Y que el Señor me ayude. Y dice que no pudieron convencerla y así murió, ¿verdad? Ella ahí. Así como ellas murieron bastantes, ¿verdad? Sí, por causa del evangelio, por una causa justa. La persecución es una realidad a través de la historia del cristianismo. Bendito Dios, en Guatemala tenemos libertad religiosa. Ese es un derecho constitucional. Eso nadie nos puede vetar de ello, jamás. Es un derecho constitucional. Aprovechemos este tiempo de paz. A nivel mundial, pues el cristianismo siempre ha sido una piedra en el zapato por todas las agendas globalistas que ahora notamos en el presente. Sin embargo, la Iglesia del Señor avanza con sus valores, son valores que humanizan. Claro, en el transcurrir de la historia, como bien decía el pastor Víctor Hugo, se ha cometido errores, facetas que no quisiéramos y no podemos tapar el sol con un dedo. No, en su momento las autoridades de esa época lo han reconocido. Pero el cristianismo, lo que enseñó Jesucristo, los apóstoles, traen libertad al ser humano, no lo esclavizan, al contrario, trae libertad. Hemos llegado al final, un punto de reflexión final, Pastor Víctor Hugo, aquellos que nos están viendo y nos están escuchando también con relación a este punto de la iglesia perseguida. Sí, mi punto es que, lo decías vos, Mari, no dejemos de predicar, tenemos la libertad para hacerlo. Por supuesto, hay en este contexto, en esta actualidad, hay un tipo de persecución, ¿verdad? A través de estas nuevas agendas. Hay un tipo de señalamiento, de difamación y de intimidación que estamos viviendo siempre, pero tenemos la libertad, como lo estamos haciendo hoy, de predicar a través de las pantallas, a través de la radio y de muchos medios, que una vez pues la libertad para hacerlo nos lo permita, no nos callemos de predicar a este Jesucristo que resucitó y que pues da la salvación. Así que aprovechemos esa libertad. Sí, amados hermanos, el primer siglo
fue un siglo bastante difícil. Un escritor dice que los cristianos morían como moscas, ¿verdad? Ellos no pensaban el siguiente día voy a vivir, sino más bien quizás hoy sea el último día. Sea mi último día. Ellos vivían un día a la vez y yo creo que de esa manera debemos vivir. En medio de una situación política bastante difícil, la iglesia del primer siglo siguió adelante con estos emperadores que estaban sanguinarios, medio locos, como Nerón, Domiciano, que fue uno de los hombres que trató de matar a Juan, ¿verdad? Que era el último de los apóstoles, según la historia, metiéndolo a una olla de aceite hirviendo. Y algunos dirán, bueno, eso fue suerte la que tuvo Juan, ¿verdad? Salir de ese aceite hirviendo. Nosotros sabemos, las hermanas saben, las mujeres saben, ¿verdad? Que el cocinar el aceite caliente es tremendo. Y de ahí el Señor lo sacó sobrenaturalmente. Algunos, en el caso de Juan, vivieron, ¿verdad? Como Jesús mismo le había profetizado. Y en otros casos, usted se preguntará por qué mucha gente cristiana muere. No podemos nosotros cuestionar la soberanía del Señor. Lo cierto es de que si nosotros morimos, para Él vivimos, ¿verdad? Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Así es. Con ese punto de reflexión nos vamos entonces. Dios los bendiga. Gracias, pastores, por atender la invitación. Pastor Manuel Coronado, Pastor Víctor Hugo Alas. Muchísimas gracias a ustedes también que son parte de esta familia de Punto de Reflexión, esperando que a través de estos mensajes su vida sea edificada y más que nunca en estos tiempos tan difíciles, sigamos adelante con una fe inquebrantable en la persona de Jesucristo y afianzados en la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.